Hola, ¿qué tal? En esta ocasión veremos la unidad 1, Introducción a la electrónica de potencia. Punto 3. Selección de interruptores. Para poder ahondar en los criterios de selección, tenemos que acercarnos a lo que son los interruptores o a las protecciones o disyuntores eléctricos, que manejan más o menos los mismos criterios para la selección de un interruptor electrónico, aunque tienen finalidades diferentes. Básicamente deberíamos entender que un interruptor o protección eléctrica es algo que evita que los equipos se quemen. En otras palabras, él se encarga de detectar una condición de falla e interrumpe el flujo de corriente. Dependiendo de los diseños, se necesitan interruptores más robustos o más versátiles para evitar rediseños o disminuir el tiempo en el que la carga está en la espera del reemplazo o reactivación del interruptor para devolver la carga a su funcionamiento normal. Los tipos de interruptores a nivel eléctrico son los térmicos. Tiene un actuador térmico, un pesillo mecánico y discrimina entre picos de corrientes temporales y sobrecargas prolongadas, normalmente utilizados para motores, transformadores, solenoides y cableado LV. Los magnéticos son solenoides o electroimanes que liberan el pesillo y los contactos del breaker cuando la corriente excede un nivel nominal, normalmente utilizados en telecomunicaciones, control de procesos y otras aplicaciones de precisión. Solenoide en serie con un actuador térmico bimetálico que proporciona características de tiempo y corriente de dos pasos. Ese sería el térmico magnético. El valor de sobrecorriente del solenoide activa el mecanismo de liberación rápidamente. El mecanismo térmico resuelve las sobrecargas de bajo valor. Normalmente utilizado en telecomunicaciones, control de procesos y otras aplicaciones. Magnético hidráulico. Son solenoides más retardados en tiempo por sistemas hidráulicos. El fluido viscoso restringe la velocidad de movimiento del solenoide y evita el disparo durante las condiciones de sobrecarga momentánea. Se utiliza normalmente en placas de circuitos impresos y protecciones de semiconductores de potencia. Hay interruptores de alto rendimiento tipo TO y TM con alta capacidad de ruptura diseñada para aplicaciones de seguridad crítica. Aeroespacial y militar serían las aplicaciones principales. Y hay interruptores electrónicos que miden la corriente con sensores de corriente integral para sobrecargas y limitaciones de corriente electrónica, seguido por la desconexión para cortocircuito. La desconexión es entre 10 y 100 milisegundos. Se usa normalmente en automatización, control de procesos y sistemas de comunicaciones. Para darnos una idea de cómo funcionan cada uno de estos interruptores, tenemos las siguientes gráficas. Los interruptores térmicos disparan, en comparación con otros interruptores, más lento a bajas corrientes. Entendamos que hacia arriba es el tiempo de disparo y hacia la derecha la cantidad de corriente. Quiere decir, un interruptor térmico calienta más a medida que la corriente es mayor. Si la corriente es menor, el tiempo de actuación será menor. Los interruptores magnéticos permiten hacer que la actuación sea antes de que llegue a niveles de corriente exageradamente altos. Mejora significativamente el tiempo de respuesta ante corrientes medianas y altas. Sin embargo, tiene su componente térmica para las corrientes bajas. Los interruptores magnéticos técnicamente no tienen delay, simplemente disparan en base a un flujo magnético que sea lo suficientemente grande para disparar el interruptor. El problema es que este tipo de interruptor puede a veces hacer disparos indeseados. Por eso existen los magnéticos hidráulicos, que tienen la misma característica de los magnéticos, disparan rápido a altas corrientes y medias corrientes, y a corrientes intermedias el disparo es retardado. Por tanto, si la corriente intermedia o baja es presentada en el circuito durante tiempos cortos, probablemente no alcance el tiempo suficiente para efectuar el disparo y por tanto no emita un disparo indeseado. Y hay interruptores electrónicos. Cuando se detecta el nivel de corriente necesario para hacer el disparo, el interruptor dispara. Esto la mayoría de las veces es programable, con lo cual puedes llegar a tener una precisión interesante a la hora de hacer aplicaciones con este tipo de interruptores. Punto adicional que no hemos pensado en tocar en ninguna parte de la planificación son las distintas normas y certificaciones bajo las cuales se estudian las aplicaciones aeroespaciales, automotrices y militares. Ahora sí, ¿cómo debemos seleccionar un interruptor o una protección? Eso depende de nuestro diseño y qué función queremos que cumpla. Indistintamente,
ya sea si es un interruptor para una protección o es un interruptor para un circuito, vamos a terminar haciéndonos las mismas preguntas. ¿Cuál es el voltaje? Tenemos que conocer la tensión con la que vamos a trabajar para poder seleccionar el interruptor que vamos a utilizar. Y si es AC o DC. En caso de que sea AC, debemos conocer la frecuencia y en base a eso ir levantando nuestro interruptor. ¿Cuál es la carga normal? O sea, carga nominal. En otras palabras, ¿qué corriente va a conducir a través de ese circuito? Esas son dos de las primeras preguntas que tenemos que hacernos a la hora de seleccionar el interruptor. Número de polos y tipos, normalmente abierto o normalmente cerrado. Esto para definir si lo vamos a activar o desactivar para abrir o para cerrar. Se necesitan contactos auxiliares. Ya a nivel de protección de motores o de distintas maquinarias, a veces es necesario tener contactos auxiliares, normalmente abiertos o normalmente cerrados, que permitan autoenclavar el equipo o incluso activar subsecciones del proceso de protección adicional. Y una cosa muy importante es la característica de disparo requerida, o sea, curva, tiempo versus corriente que necesitamos aplicar. De la misma manera, para los interruptores electrónicos que estamos viendo con anterioridad, en la parte de la rectificación, sería establecer a qué frecuencia de trabajo vamos a estar interrumpiendo o conmutando los interruptores. Cuántas conmutaciones vamos a estar realizando en el tiempo. Entiéndase, de otra forma, que los interruptores normalmente vienen con un número contado de acciones que nos sugiere el fabricante para las cuales está preparado el interruptor para funcionar sin dañarse. Eso se llama cantidad de conmutaciones máximas que tiene el interruptor antes de que el fabricante te diga ya no respondo por ese interruptor. Entre otras las características están la forma mecánica, el tipo de restricción del tamaño, la forma en la que lo vamos a conectar, la forma en la que lo vamos a sujetar, algún tipo de característica adicional si lo queremos que sea de un disparo manual, si queremos que sea de reinicio manual o de reinicio automático, o si queremos que dispare y no vuelva a activarse, si queremos que dispare por detección de tierra o fallas en la tierra. Y existen algún otro tipo de condiciones operacionales que estas no deben aplicar a nuestros interruptores electrónicos, pero sin embargo, ya que estamos ahondando en este tema, vamos a mencionarlas. Condiciones ambientales, temperatura máxima de funcionamiento, choque, vibración, altitud, corrosión y radiaciones ionizantes. Aprobación de seguridad requerida, si que necesitamos que sean encapsulados o que no emitan chispa, o que sean al vacío. Requisitos específicos de la industria, por ejemplo, la automotriz, la aviación, la medicina, la operación peligrosa, militares, entre otras. En otras palabras, para seleccionar un interruptor, normalmente tenemos que tener en cuenta tensión, corriente, velocidad de aplicación, tipo de tensión que va a trabajar y obviamente los niveles de todos ellos. Además de las características de cómo lo vamos a conectar, tamaño, forma en la que se va a conectar al circuito y cuál va a ser su función dentro del circuito, si va a proteger o va a ser una aplicación. Y como siempre les digo, arriba suscríbete, al lado un video que te va a gustar y por allá arriba una lista de reproducción que de seguro te va a interesar. Recuerda el objetivo, aprende, mejora y comparte. ¡Chao!